Ya hemos contado a lo largo de este informativo que a lo largo de la noche ha habido varios terremotos, uno especialmente notado en la localidad de Bjurrum, que era el epicentro y que se notó en toda la cuenca de Pamplona. Antonio Arechavala, geólogo, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? Hablábamos de los terremotos de esta noche, pero me estabas comentando que ya esta tarde ha habido réplicas, o bueno, ha habido al menos algún otro terremoto. ¿Cuál es la última hora de los movimientos? Sí, ha habido uno en Salinas hace un ratito, hace a las 7 menos cuarto aproximadamente, sí. ¿También de importancia, magnitud? No, ha sido escala 2 de momento y bueno, un poco parecido al primero que empezó todo, que fue el de Salinas también. Bueno, ¿qué es lo que ha ocurrido esta noche en las faldas del Perdón? Me imagino que lo de siempre. Cada X tiempo tenemos una recurrencia de este tipo de fenómenos y ya sabemos que las zonas que son sísmicas, como todo fenómeno natural, suele repetirse, ¿no? Es decir, que es recurrente. ¿Va a ser algo aislado? ¿Nos vamos a quedar en estos episodios de estos días? ¿O puede que a lo largo de los siguientes vivamos algo parecido? Ese tipo de preguntas nos las hacíais también cuando empezó en el 14 de febrero de 2013, avanzado febrero y un poquito entrado marzo, nos preguntáis estas cosas, ¿no? ¿Va a seguir y tal? Y bueno, pues puede que sí, puede que no. Vimos que sí, que siguió. Llegamos a esos dos grandes terremotos importantes, que de 4,2, uno con epicentro en Uterga y otro en Echauri. Luego, poco a poco, se fue desvaneciendo y finalmente, prácticamente en el verano de 2013, terminó. No sé si estamos ahora mismo en un episodio incipiente, está la cosa empezando. Tiene unas características muy parecidas al que hubo en el 82, luego en el 2007, luego en el 2013 y ahora volvemos a lo mismo. Si se va a parar ya, parece que cada 6-7 horas se está dando algún tipo de réplica o algún terremoto premonitorio, no lo sé, pero en cualquier caso podemos estar alerta otra vez, sin problema de que vaya a ser una cosa como ya explicamos en su momento. Yo creo que la gente está muy familiarizada ya con falla de Pamplona, hidrosismicidad, sismicidad climática y todas estas cosas que explicamos en su momento, en las charlas que dimos por los ayuntamientos afectados, y que yo creo que la gente ya estaba familiarizada con estos términos, ¿no? De esos terremotos que se produjeron en esos años que has comentado y que podrían ser similares a lo actual, ¿aquellos episodios cómo se dieron? ¿Se frenaron en 2 días o aquello siguió durante algún tiempo más? Bueno, es decir, lo que nos podemos esperar a partir de ahora sí se dan tal cual como se dieron entonces. Bueno, vamos a ver, el del año 82 teníamos mucha menor tecnología porque hasta bien avanzados los años 80 no tuvimos una red analógica en la que poder determinar claramente incluso terremotos tan chiquitines como detectamos ahora de 0 y pico. En el año 2007 teníamos una buena red en Navarra. Y bueno, ese episodio fue de unos 70 terremotos, 70 creo que fueron nada más, ¿no? En el 2013, que fueron unos 400 en la zona, teníamos una red muy buena. Detectamos terremotos muy fuertes que se hubiesen detectado en cualquier época anterior porque, bueno, fueron muy bien notados por la población. Y ahora seguimos con esa red, que es una red muy buena y controlamos muy bien los terremotos, pero no está habiendo ninguno que esté por debajo de 1,5. De momento, los 5 que se han dado desde anoche son todos por encima de 1,7, una cosa así. Los ciudadanos de la zona recuerdan perfectamente los que ocurrieron hace 2 años. Entonces me acuerdo que se achacaba bastante al agua, a que había llovido mucho durante todo el invierno, que esa agua acumulada estaba, bueno, haciendo su presión en la tierra. Pero claro, estos meses de verano prácticamente no ha llovido, o ha llovido muy poquito como para que se repitan. Es decir, que estamos en sucesos diferentes, aunque coincidan en la zona. Vamos a ver, la zona del Perdón ha sido una zona que siempre ha habido terremotos, incluso antes de que el Homo sapiens pisase por encima de esta corteza terrestre. Los ha habido en la época instrumental. Estos que hemos comentado, estos episodios que hemos comentado, los hemos detectado, hemos hablado sobre ellos, y los habrá siempre. ¿Cómo se desencadenan? Bueno, por supuesto, es una zona sísmica. Ahí hay una reactivación de esfuerzos cada X tiempo por empujes tectónicos, empujes en los que las placas y las fallas se friccionan, que pueden ser favorecidos por muchas causas. Una de ellas, en especial la de 2013, fue precisamente por unas fuertes lluvias, que fueron 4 meses seguidos récord de lluvias, viniendo de un 2012 muy seco, en el que sí que se produjo un esparcimiento de tensiones que además fue muy contagioso. Rápidamente se fue para la zona de Echauri y posteriormente contagió a otras zonas, ¿no? Esta vez no es así, es decir, que no toda la sismicidad se tiene que explicar por fenómenos atmosféricos. Hay una sismicidad climática, no se sabe muy bien porque todavía no hay buenos estudios sobre cuáles son, pero desde luego lo primero que tiene que haber es una acumulación de esfuerzos, una tensión acumulada, y eso es lo que está pasando ahora. De aquella época, de la hace 2 años,
te tocó mucho ir por los pueblos, explicar qué pasa y tranquilizar a la población, o al menos tenerla prevenida. Estos días, esa misma población que ahora vuelve a sufrir los terremotos, ¿la has notado ya preparada y concienciada con que el terremoto puede llegar? Bueno, yo creo que desde el Colegio de Geólogos hicimos una buena pedagogía en las zonas afectadas. Dimos varias charlas en varios pueblos afectados, tanto de la zona del Perdón como de la zona de Chauri, y la gente se fue familiarizando con unos términos importantes, y sobre todo qué hacer y qué no hacer, ¿no? De tal forma que, bueno, pues había cosas que eran como muy evidentes, como no dormir pues, debajo de una librería muy aparatosa, no poner la bicicleta estática que ya no usas encima del armario donde duermes, o sea, una serie de cosas que eran como muy evidentes, sobre todo porque en la zona, sobre todo de Uterga, pues les habían caído las estanterías, las botellas, objetos y tal, que, bueno, podían hacer daño, ¿no? Daños estructurales fueron muy poquitos, es decir, no se dieron casi daño estructural en las casas. Sí les expliqué en su momento a todas las personas que ellos ya han heredado en sus formas de construir, aunque no lo sepan, esa forma de construir simétrica, sismo resistente, digamos, ¿no? Que ya se hereda porque la zona es una zona que aunque tú no lo sepas, vives en un sitio cuya genética arquitectónica ya lo lleva en los edificios, ¿no? Por lo tanto, estamos muy bien preparados y, bueno, pues quitando lo que es lo aparatoso de que se caigan cosas y tal, por lo demás, ser un poco cuidadosos, ¿no? Si la cosa se pone un poco fuerte, como pasó en el año 82 con un 4,5 en Uterga, como pasó en el año 98 con un 5,2 que en la zona de Lizarraga, entonces sí que es mejor que sigan estas pautas que hemos colgado hoy en mi página web, por ejemplo, que podéis ver pues, qué es lo que hay que hacer, pero sobre todo lo que no hay que hacer, ¿no? Eso de salir corriendo, ponerse nervioso y esas cosas, ¿no? Muchas veces lo que hay que hacer y lo que no parece lógico. No habría a veces ni que recordarlo, pero bueno, no está de más el tener unas pautas para seguir, en caso de que bueno, el terremoto no sea de 3, sino que pueda ser mayor. ¿Recordabas algunos terremotos? El de 1903, que hoy estabas especialmente interesado en que apareciera en las redes sociales. ¿Qué pasó hace más de 100 años? Bueno, el terremoto de 1903 fue gracioso porque ayer hubo mucha gente que lo veías por las redes sociales, sobre todo por Twitter. Hay un hashtag, que es el hashtag Terremoto Pamplona. Hay gente que se ha quejado, que dice mejor Terremoto Navarra, porque ha sido... Pero bueno, en fin, Terremoto Pamplona nos entendemos todos porque la mayor parte de los reportes que se han dado han sido en la cuenca de Pamplona, ¿no? Y hablaban de que han estado toda la noche en vela. Yo, si se acuerdan, en el año 1903, decía yo, vuestros abuelos estuvieron el 10 de marzo de 1903 3 horas seguidas recibiendo impactos. Eso fue un episodio bastante interesante, que además se dio por toda Navarra con contagio hacia Guipúzcoa. Incluso se notó muy fuerte en San Sebastián. Bueno, es una yo le llamo la sismicidad foral, ¿no? Tiene una característica propia, la cuenca de Pamplona es posible que tenga una forma de desatar esas tensiones muy especial y que se dan en episodios muy cortos, en muchos terremotos, en un enjambre, en muchos terremotos muy pequeños. Por ejemplo, durante 2013, todos esos terremotos, más de 400 que se dieron con esos dos principales de 4,2, en la suma total, en el global, serían como la misma energía que un terremoto de 5,3 o 5,4, una cosa así. Sabiendo que los dos principales, tanto el de Uterga como el de Chauri, uno del 20 de abril y el otro del 18 de marzo, creo que fue, o del 20 de marzo, esos dos terremotos, o el 22, perdón, 22 de marzo, esos dos terremotos, cada uno de ellos fue como una bomba atómica de Hiroshima, ¿no? En cuanto a energía desatada. Es decir, pero todos juntos hacían aproximadamente unas 10 bombas de Hiroshima. Ayer la hora, bueno, no era muy buena para notarlo, porque mucha gente le pilló durmiendo, pero de los que estaban despiertos, unos sí los notaron y otros no. Porque dentro de la cuenca de Pamplona me estoy refiriendo. ¿Por qué puede pasar que a una, quiero decir, son las edificaciones las que lo hacen que se tambaleen, entre comillas, tambalear más los edificios o menos, que haya personas que cuanto más altos, por ejemplo, estén, más fácil sea de notarlo que los que viven en los pisos bajos? ¿Cuáles son las diferencias? Hay muchos factores a la hora de notar un terremoto. El principal es un factor geotécnico, es donde tú te encuentras. Bueno, por supuesto, la magnitud del terremoto. Este terremoto que habéis dado epicentro en Bjurrun, no ha sido precisamente Bjurrun el sitio donde más se ha notado. Ha habido otras zonas que ya están en la parte norte del Perdón, ya en lo que es la cuenca de Pamplona, que se han notado bastante más. Por ejemplo, pues en Salinas o en Berién mismo, ¿no? Y porque incluso en Cizur hay reportes con fuerte intensidad, ¿no? Tiene que ver con el suelo. Es decir, muchos suelos en los que edificamos nuestros edificios o urbanizamos, el terreno que urbanizamos, tiene unas características especiales y muchas veces
tal y como está distribuido geológicamente las capas, puede hacer que sea como una caja de resonancia, ¿no? Entonces, a lo mejor un terremoto en la zona del epicentral no se siente tanto, pero la onda, cuando llega aquí, puede rebotar, amplificarse y producir más movimiento. Por ejemplo, en las zonas al lado de los ríos, las zonas donde hay lo que nosotros llamamos los cuaternarios, es decir, estas gravas, estas cosas que hay cerca de los ríos que son de relleno y que son muy modernas desde el punto de vista geológico, producen que haya una amplificación de las ondas. Esto es como cuando metes un bolígrafo en un vaso de agua y entonces ves que se tuerce, ¿no? Hay un cambio en la distribución de las ondas. Bueno, pues con la sismicidad pasa igual y este tipo de refracciones, rebotes y tal se dan. Entonces esas zonas, además, efectivamente, como dices tú, si vives en una zona alta, en una zona que el edificio entre en resonancia con la onda o lo que sea, se puede llegar a notar más. Pues Antonio Arechavala, geólogo, le agradecemos mucho su presencia esta noche aquí y vamos a ver cómo va evolucionando todo esto. Muchas gracias, Antonio. A vosotros, muchas gracias. Nosotros lo que hacemos en estos instantes finales de informativo es repasar lo que ha ocurrido en este jueves en el que